Compulamuen, Marimari, Compuché, Compuhuenui. Le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este viernes 8 de mayo con mucha información, muchas novedades para el día de hoy y compartir con todos ustedes, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía. Coronavirus, ya suman 285 las personas que murieron en el país y 1.659 fueron dadas de alta. Al participar del reporte diario que emite la Cartera Sanitaria de Nación, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, añadió que son 5.371 los positivos en el país y la tasa de letalidad asciende al 5,25%. El Ministerio de Salud de Nación indicó que la edad media de los decesos es de 75 años y el 60% de los casos afectó a varones. Actualmente tenemos 163 casos que se han sumado como confirmados en la fecha de ayer, gracias a los estudios diagnósticos de tipo clínico y laboratorial de nuestro sistema de salud. 5.371 son los casos confirmados de coronavirus en la Argentina en el transcurso de la pandemia. 11,9 casos cada 100.000 habitantes. Esa es la tasa de incidencia de la enfermedad en nuestro país. 49,6% está afectando a varones, el 50,4% a mujeres, con una edad media de 42 años. El 25% de la población afectada tiene cobertura de salud estatal exclusivamente, el 75% tiene cobertura de salud por obras sociales o empresas de medicina prepaga. 12 son las personas que han sido confirmadas como fallecidas en las 24 horas de ayer. Eso genera una cantidad total de fallecidos de 285 actualmente, una tasa de letalidad de 5,25, que es ese porcentaje que se construye entre la cantidad de fallecidos sobre el total de los casos confirmados. En este caso, el 60% afecta a varones, el 40% afecta a mujeres y se eleva la edad media a 75 años. 17,3% como origen de la infección está relacionado con un viaje al exterior y ese porcentaje viene descendiendo. 44,2% está relacionado con un contacto estrecho con una persona que ha tenido y se ha confirmado coronavirus y en un 29,7% por transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos en el territorio nacional. No tienen casos Catamarca y Formosa. Solo tienen casos importados la provincia de La Pampa y sin nuevos casos en los últimos 15 días está la provincia de La Pampa, San Luis y Jujuy. Son 155 las personas que se encuentran bajo cuidados en unidades de terapia intensiva de todo el país. Tenemos 1.659 personas que se han recuperado y han sido dadas de alta. 59.768 son las personas que se han descartado, a pesar de haberse sospechado clínicamente el diagnóstico por examen de laboratorio o criterio epidemiológico, han sido descartadas como casos de coronavirus. Y con respecto a la red de diagnóstico laboratorial, esta red de 142 laboratorios en todo el país, de tipo público y privado, ya ha realizado 77.901 test. En las últimas 24 horas han sido 2.703 los test que se han hecho en nuestro país y esto nos permite alcanzar los 1.716 test por millón de habitantes, con un porcentaje de positividad de 8,31% del total acumulado de las muestras analizadas. A nivel mundial, nuestro país se encuentra en un contexto que, según cifras de Organización Mundial de la Salud, en el día de ayer, últimas 24 horas, se han sumado 83.465 pacientes, genera una cantidad de casos acumulados totales en el mundo de 3.672.000. América representa el 42% de los casos, como valor absoluto son 1.542.829 casos, con 35.000 de ellos agregados en las últimas 24 horas. De este porcentaje continental, el 77% corresponde a Estados Unidos, el 7,4% a Brasil y Argentina representa en todo el continente el 0,3% de los casos confirmados.
Agradecemos la información que se remite a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, desde los efectores clínicos y laboratoriales, dado que esta información nos permite continuar trabajando en la mejora, adaptación permanente del plan estratégico de respuesta a la pandemia a nivel nacional y de los planes operativos provinciales. Luego de la visita al territorio de la comunidad mapuche Huenuleo de funcionarios nacionales y provinciales, el secretario de Articulación Federal de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuchs, se refirió al mecanismo de abordaje para solucionar en forma pacífica los conflictos con los pueblos indígenas del país. El funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación habló de un cambio de paradigma y de relación con las comunidades totalmente opuesta a las políticas implementadas por Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Lo más importante es que fuimos todos juntos. Fue el ministro de Seguridad de la provincia, fuimos nosotros, fue la presidenta del INAI y pudimos ver in situ lo que nos describía la comunidad como los problemas de dónde estaba ubicada la seguridad, quién es quién. Lo habíamos visto en gráficos y verlo físicamente a uno le permite darse cuenta de los riesgos. Así que eso me parece que bueno, fue valor simbólico y valor práctico haber ido. Simbólico es que hayamos ido todos juntos, es decir, que hoy la visibilidad que tiene la agresión y el problema que se sufrió es muy alta. Ese era nuestro interés, también viniendo desde Buenos Aires para acá en medio de la pandemia, en medio de esta situación. Y además también mostrar, porque no es el único conflicto que hay, mostrar que el diálogo rinde frutos, aunque sea pequeños, ¿no? Por supuesto que los frutos no son sobre el fondo estratégico de la cuestión. Fondo estratégico de la cuestión tiene que ver con la propiedad de la tierra, tiene que ver con la una reivindicación más vinculada a lo histórico, pero también a lo material y a lo concreto de la vida de las comunidades. Pero sacar los niveles de violencia lo más que podamos de esa situación es importante porque es lo que nos permite entrar a los otros terrenos. Venimos de años donde la violencia fue la herramienta que se ejerció sobre estos temas. Entonces salir de eso para nosotros también era muy importante, por eso vinimos. Bueno, ¿de qué manera se involucra Nación en un caso de una comunidad aquí en el sur? Bueno, eso es porque nosotros decidimos, ni bien asumió el gobierno de Alberto Fernández, decidimos crear una herramienta de abordaje para la resolución no violenta de las confrontaciones y conflictos que ya preexistían, en un paradigma radicalmente distinto a que había ejercido el gobierno anterior a través de la ministra Bullrich y todo el esquema de securitización de los conflictos y de militarización de los conflictos, que concluyó con muertes y con sangre y con represión. Así que ese compromiso se firmó en Tucumán en febrero y ya nosotros teníamos todo un plan que incluye no solo el problema de seguridad. Habíamos conseguido un recurso para poder hacer los relevamientos de las comunidades, que son necesarios para el cumplimiento de la ley, junto con la Universidad de Río Negro. Era un plan mucho más integral de establecer diálogo con aquellos puntos conflictivos. Bueno, ahora recomenzamos un poco con esta aproximación. Bueno, el gobierno anterior tenía la idea de que el mapuche era terrorista y que había que perseguirlo. Hoy, ¿cuál es la visión del gobierno actual? El gobierno anterior tenía una idea absurda, en la cual hablaba de un terrorismo binacional o multinacional. Bueno, nosotros no tenemos esa idea, nosotros consideramos al pueblo mapuche integrado y parte de un país que debe ser plurinacional, porque así es su composición, y que hay que resolver el problema atávico, el problema de la tierra y los problemas que han quedado pendientes. Hay leyes nacionales para esto, esas leyes vienen prorrogándose sin cumplirse. Nosotros creemos que ha llegado el tiempo de cumplirlas. Esperemos que la pandemia nos permita ejecutar, porque esto hay que hacerlo en el terreno. Por último, ¿cuál es el compromiso del Gobierno Nacional en la firma de este acta? Y bueno, el primero es que nosotros vemos con buenos ojos que el Gobierno Provincial haya tomado esta resolución. Segundo, nosotros vamos a estudiar qué más podemos aportar, porque acá hay vinculación con elementos también que pueden tener que ver con las fuerzas federales. Y luego que vamos a aplicar cada vez que se solicite por parte del Parlamento Mapuche o de alguna organización el mecanismo en la medida de las posibilidades, como decía antes, vinculado al tema de lo que la pandemia nos permite, ¿no? Ahí pasaban las palabras de Gabriel Fuchs, secretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación. Un vuelo sanitario se llevó al piloto del avión accidentado
continuará internado en Buenos Aires. En minutos antes de las 17 horas, una ambulancia se salió del Hospital Zonal de Esquel para llevar a Mariano Latorre hasta el aeropuerto. Permanecerá bajo atención médica. 2 personas sobrevivieron al accidente sufrido por un avión sanitario cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Esquel. Uno de ellos es el piloto Mariano Latorre, quien se encontraba en terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel. Su estado sigue siendo delicado, pero no se encuentra tan complicado como el copiloto Martín Gamboa, que según la información brindada por el director del hospital, Sergio Cardoso, está muy grave. Gustavo, el padre de Latorre y dueño de la empresa propietaria del avión siniestrado, llegó este miércoles 6 a Esquel, acompañado por un equipo médico del Hospital Austral de Pilar, provincia de Buenos Aires. Junto con los médicos de terapia intensiva del nosocomio de nuestra ciudad, determinaron que el hombre estaba en condiciones de soportar un vuelo sanitario para continuar internado más cerca de su hogar. El pasado miércoles 6, a las 16:50, la ambulancia salió del Hospital Zonal de Esquel para llevar a Latorre hasta el aeropuerto de Esquel, donde esperaba un avión sanitario que llevara a Buenos Aires al herido, junto a su padre y al equipo médico que lo acompañó. El trágico accidente dejó como saldo 2 víctimas fatales, el médico Federico Bassi y el enfermero Patricio Walshley. Las causas del siniestro aún no están determinadas con precisión y para hacerlo arribaron a Esquel investigadores de la Junta de Seguridad en el Transporte, que realizarán diversas averiguaciones. Se espera que en 48 horas tengan un informe preliminar. Hasta el momento, se sabe que el importante banco de niebla que había en la zona hacía casi nula la visibilidad, algo que lógicamente complicó las maniobras de aterrizajes. Continuamos con otra información. El mandatario chileno Sebastián Piñera anunció que firmará este jueves un decreto para aumentar las capacidades de la fiscalización en los municipios y que inyectará recursos adicionales a las alcaldías. Por otra parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a provocar polémica tras asegurar que la libertad es más importante que la vida, haciendo énfasis en la importancia de reactivar la economía en medio de la pandemia. Compartimos el informe de RT en español. Hola Javi, qué gusto saludarte. Comenzando con Perú, donde trascendió que el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, dio positivo a la prueba de COVID-19, pero que está bien y ya se encuentra en aislamiento. Además, el presidente Martín Vizcarra no dará su conferencia este 7 de mayo debido a una reunión con representantes del Ejecutivo para evaluar el estado de emergencia. Se espera que al finalizar esta semana se levante la cuarentena, pero ciertos sectores y organismos se oponen a la idea, como las enfermeras del Centro de Salud Santa Rosa en Cusco, quienes realizaron un plantón exigiendo que no termine el confinamiento y también pidieron equipos de bioseguridad, pues actualmente utilizan bolsas de basura o guantes para lavar como protección. Por otro lado, el presidente chileno Sebastián Piñera anunció después de una reunión con alcaldes que firma un decreto este jueves para aumentar las capacidades de fiscalización en los municipios y que inyectará recursos adicionales a las alcaldías. Piñera también mencionó que tuvo una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump y aquí parte de lo que dijo. Acabo de hablar con el presidente Trump de Estados Unidos. Todos los países del mundo se han dado cuenta de que para evitar que la crisis social se multiplique en forma catastrófica, tenemos que buscar una forma de retorno seguro. Y nuestro plan de retorno seguro es por etapas, es gradual, es de acuerdo a las circunstancias y con una condición básica, asegurar la protección de la salud.
Y pasando ahora a Brasil, la nación más afectada por el coronavirus en Latinoamérica, que también ya se ha convertido en el 6º país en el mundo con más muertes registradas. Este jueves, el presidente Jair Bolsonaro expresó que no vale la pena quedarse en casa, que la libertad es más importante que la propia vida y que se debe revivir la economía. Contrario a esta idea, 10 municipios del estado de Pará han adoptado la cuarentena, convirtiéndose así en la segunda entidad de la nación que ha implementado el aislamiento. Por otro lado, en Bolivia, el gobierno interino anunció que habrá vuelos solidarios para quienes quedaron varados en otras ciudades del país. Asimismo, las autoridades municipales de Cochabamba han dado un plazo de 72 horas para que se les entreguen recursos para enfrentar la COVID-19 y han decidido extender el confinamiento general hasta el 31 de mayo y no hasta este domingo, como se había planteado en un inicio. Finalmente, aquí en México se ha registrado un alto número de contagios y muertes en la jornada, que coincide justamente con que estamos muy cerca del pico de la epidemia que han pronosticado los expertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que estima que se han perdido 500,000 empleos desde el brote de coronavirus, pero que se dispersarán $4,000 millones mensuales como apoyos a la economía popular. El mandatario mexicano también afirmó que sigue el plan de reabrir las actividades con cuidado y poco a poco, lo que significa para algunos desde el 17 de mayo. Feley Pulamuen, nos vamos a una breve pausa aquí en el informativo. Estamos de regreso en unos minutitos. Inicio de espacio publicitario. Para cuidar tu bolsillo, el Gobierno Nacional congeló los precios de productos alimenticios, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal. Nadie puede cobrarte por encima de lo que valían el 6 de marzo. Pero para cumplir este acuerdo es indispensable el compromiso de productores, distribuidoras, comerciantes y consumidores, porque con los precios máximos también cuidamos la salud de todas y todos. Para conocer la lista de los productos y para denunciar los incumplimientos, ingresa en www.argentina.gov.ar/precios máximos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano, compartiendo más información con ustedes, en este caso el coronavirus aquí en la localidad. El Ministerio de Salud de la provincia confirmó en su parte de este jueves 7 de mayo 2 nuevos casos confirmados del COVID-19 aquí en Bariloche, llevando el total en la ciudad 7, 5 internados en el hospital y los 2 restantes están en Buenos Aires, pero tienen domicilio en Bariloche. También en Bariloche se descartaron 18 casos sospechosos y se dio un alta, mientras que en la provincia se contabilizan un total de 92 casos confirmados activos y se detectaron 66. Bueno, en el día de hoy se descartaron 66 pacientes, 1 de San Antonio, 1 de Viedma, 7 de Regina, 3 de Choele,
15 de Cipolletti, 5 de Beltrán, 18 de Bariloche, 1 de Cinco Saltos, 3 de Allen y 12 de Roca. Esos fueron todos los que se descartaron el día de hoy. Se dieron 10 altas, 1 en Regina, 3 en Beltrán, 3 en Choele, 2 en Allen y 1 en Bariloche. Y se confirmaron hoy 2 pacientes, los 2 de Bariloche. Se sumó a nuestra plataforma el último paciente que era de Luis Beltrán, que fue positivo el 2 de mayo, pero que no había sido subido a la plataforma. Entonces hoy aparece como un caso nuevo, pero está internado desde el 2 de mayo, que fue que nombramos ayer, que era el último caso confirmado. Entonces hoy aparecen como 3 casos nuevos, pero uno de ellos es de Beltrán y que está internado desde el 2 de mayo. Entonces hoy tenemos 92 casos confirmados. 7 en Bariloche. De estos 7 en Bariloche hay 5 que están internados en el hospital. 2 de esos son los nuevos. Y hay 2 de estos 7 que una vez les conté y después no lo volví a repetir, que viven en Buenos Aires y tienen domicilio en Bariloche, por eso no figuran 7. Eso es porque si hay gente que trabaja en el hospital de Bariloche va a decir no tenemos 7 internados, y es verdad, tenemos 5, hay 2 que están en Buenos Aires. Con respecto a Choele, tienen 15 activos hoy, ya tienen 27 altas, Choele. Cipolletti tiene 10, La Marque tiene 22, Allen tiene 4, Roca tiene 13, Beltrán tiene 5, Cinco Saltos tiene 1, Regina tiene 7, Chimpay tiene 7 y Belisle tiene 1. Un total de 92 pacientes activos. En el Valle, los últimos casos activos que tuvimos fue en Choele el 4 de mayo, en La Marque el 2, en Beltrán el 2 y en Chimpay el 4. Con lo cual venimos muy bien como respuesta al cordón sanitario en todo nuestro valle. Así que hoy tenemos 92 casos activos. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas que nos van llegando. Respecto a un test serológico desarrollado por la Unidad Coronavirus COVID-19, compuesta por científicos de la Fundación Instituto del Eluard y del CONICET, que en un tiempo récord de 45 días ha desarrollado este test que a partir del análisis de muestras de sangre o de suero permite determinar si una persona tiene anticuerpos contra el coronavirus. La consulta es si les ha llegado al Ministerio de Salud algún tipo de comunicación al respecto y qué puede significar este desarrollo en el trabajo a futuro a realizar desde la salud pública. Al Ministerio de Salud no llegó ninguna notificación. Nosotros tenemos un equipo de evaluación de tecnología sanitaria que lo evalúa. Tampoco tuvimos una recomendación desde Nación o del Comité de Expertos para poder usarlo. A muchos de nosotros nos llegó esta comunicación, pero tenemos que esperar a lo que piensa hacer Nación, cuáles son las directrices con respecto a este test y poder evaluarlo a nivel provincial. Según los porcentajes informados oficialmente de 11,5 test positivos cada 100 habitantes, la pregunta es si se debe suponer que en una población como la de Bariloche pueden llegar a existir 15.000 personas infectadas, pero que por sus manifestaciones leves o por ser asintomáticas no lo saben, o no es tan lineal la proyección. No es tan lineal. Muchas personas hasta dicen que por cada persona que aparece contagiada habría 100 alrededor contagiados y asintomáticos. O con síntomas leves. Nosotros eso no lo podemos asegurar porque nos ha pasado de testear a pacientes de contacto estrecho alrededor y no tenemos esa proporción para nada, pero quizás en algunas poblaciones sí. Eso es una de las cosas que se habla en general en la literatura. Hace 4 meses que existe este virus, con lo cual todo lo que se va buscando, testeando y hablando son supuestos, no todos con una base científica para poder hablarlo. ¿Qué estrategias se emplean para los pacientes terminales contagiados por COVID-19? ¿Hay procedimientos especiales o particulares para ellos y sus familias? Nosotros tenemos la posibilidad de tener una especialista en pacientes de cronicidad avanzada y nos pidió que no habláramos de pacientes terminales. La verdad es que en todos estos pacientes lo que se trata de hacer, como nos pasó con un paciente en Chimpay, es no internarlos para poder acompañarlos de la mejor manera posible. Por supuesto que si son positivos, lo que se le da es a todo el equipo que lo trata, todo el equipo de seguridad para poder estar con el paciente, pero no se lo interna respetando el final de sus días en su domicilio. Pasamos a otra información en el ámbito internacional.
Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia y la población indígena es especialmente vulnerable. Una enfermera denuncia que no se están registrando los fallecimientos de los indígenas de Manaus. Compartimos el informe de DW en español. La enfermera Vanderlesia Ortega dos Santos, o Vanda, como la conocen sus vecinos, es la única que se ofreció voluntariamente para brindar atención primaria a los pacientes de COVID-19 en el barrio Parque das Tribos, en las periferias de Manaus. Aquí residen 700 familias, descendientes de 35 tribus diferentes de la Amazonía. La mayoría de las casas no tienen conexión a las redes de abastecimiento de agua y electricidad, pero eso no es lo peor. En estos momentos de pandemia, nuestra gente está muriendo a causa de esta enfermedad, pero lo peor es que no son registrados como casos de coronavirus porque el Estado y CESAI no nos reconoce por ser indígenas. CESAI, la Secretaría de Salud para la Población Indígena, solo ha reportado 10 muertes por la pandemia en tierras nativas, pero la organización Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, estima que esta semana han muerto al menos 18, contando las defunciones en áreas urbanas. Manaus, la capital del estado de Amazonas, sufre el brote de coronavirus más mortal de todo el país. Aquí los hospitales y cementerios no dan abasto para atender pacientes y enterrar muertos. De hecho, ya están sepultando cadáveres en fosas comunes. Este martes, el alcalde de Manaus pidió públicamente auxilio a los líderes europeos y a Estados Unidos. Manaus necesita tomografías computarizadas, escáneres, respiradores pulmonares y equipo de protección personal. Todo esto lo necesita para salvar vidas. Salvar la vida de quienes protegen el gran bosque. Mientras llega esa ayuda, los indígenas de Brasil exigen un trato diferente y el reconocimiento social. Vanda, por su parte, ha iniciado una campaña solicitando ayuda. Dado que carecíamos de ayuda pública, tomé la iniciativa de lanzar una campaña en redes sociales para recibir donaciones de alimentos y kits higiénicos, tal y como lo recomienda el Ministerio de Salud. Con más de 135.000 contagios y más de 9.100 fallecidos, Brasil es el mayor foco de COVID-19 de la región. El Ministerio de Salud de Nación informó este viernes que son 285 los fallecidos por coronavirus, 3 más desde el último parte, y señaló que 127 de los 163 casos positivos reportados en las últimas 24 horas se suscriben al área metropolitana de Buenos Aires. Al encabezar el reporte diario que emite la cartera sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, sostuvo que esos 127 nuevos pacientes que se sumaron desde la ciudad y la provincia de Buenos Aires representan el 78% del total del país. Las medidas implementadas, el trabajo de las jurisdicciones y el cumplimiento de la sociedad nos muestran los parámetros que siguen estables. 2.8% de las personas confirmadas están en terapia intensiva, son 155, el 30% se ha recuperado, 1.659, y seguimos descentralizando los test, el testeo, 1.716 por millón de habitantes, con un promedio de porcentaje de positividad menor al 10% y trabajando muy fuerte con los 142 laboratorios públicos y privados y 86 de los cuales procesan más de 10 muestras. En el reporte tenemos 163 casos nuevos, 127 de los cuales están localizados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, solo 36 en el resto de las jurisdicciones del país. Eso constituye que de todos los casos confirmados de ayer, el 78% está circunscripto a provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del total de los casos acumulados, como venimos compartiendo todos los días también, el 63% están
refieren referencia en estas dos jurisdicciones. En ese sentido, seguimos trabajando muy fuerte en esta mesa del área metropolitana de Buenos Aires, no solamente para seguir preparando el sistema de salud y la respuesta, sino en este momento en la respuesta rápida y la respuesta ágil ante la aparición de situaciones epidemiológicas determinadas en estas áreas. Es por eso que queremos compartir el operativo Detectar, que lleva 3 días en el barrio Mujica, en Retiro, y tuvo 2 días intensos en el barrio La Paz, en Quilmes, en este trabajo conjunto entre Nación y Ciudad en Retiro y entre Nación, Provincia de Buenos Aires, el municipio de Quilmes, en el barrio La Paz. En esta búsqueda activa en Provincia de Buenos Aires se realizaron 12 hisopados, los cuales dieron negativos, y en el barrio Mujica, en el día de ayer, se visitaron 123 hogares, se entrevistaron 348 personas, se realizaron 49 hisopados, 49 test de PCR en personas que cumplían la definición de caso, 16 dieron positivos, 11 dieron negativos, 22 están pendientes para tener el resultado esta mañana, y en el balance de los 3 días de un gran trabajo con la participación de las organizaciones sociales y de los vecinos del barrio Mujica, se visitaron 394 hogares, se entrevistaron 1.211 personas que referían haber sido contactos estrechos de casos confirmados o que referían alguna sintomatología, se hisoparon 119 vecinos del barrio Mujica y se obtuvieron 64 resultados positivos, 22 pendientes. Esto muestra un porcentaje de positividad local del 60% y muestra la inmensa importancia que tiene en este momento en una situación epidemiológica ante un virus que se identificó por primera vez el 7 de enero, para el cual no hay tratamiento ni se conoce vacuna, en la detección precoz. La recomendación a todas las jurisdicciones de trabajar en la detección precoz de los sintomáticos para su confirmación o descarte, para prestarle cuidado y para realizar el aislamiento en un lugar intermedio para minimizar la transmisión, es el objetivo principal que necesitamos tener para poder minimizar la transmisión y poder continuar con esta evolución del número de casos nuevos por día estable y sin que aumenten en este contexto. Ahora vamos a compartir un informe de Barricada TV. La socióloga y militante feminista Dora Barrancos destacó la importancia de que el gobierno presente en el Congreso Nacional el proyecto que busca legalizar el aborto y reflexionó sobre las estrategias que está dando el movimiento de mujeres para mantener el tema en agenda. El movimiento feminista se ha dado siempre varias estrategias, pero ahora, frente a la cuarentena, la gran estrategia comunicacional es obviamente las plataformas. Entonces, todos estos días de confinamiento no han significado de ninguna manera que las feministas estemos aisladas. Así que bueno, en cuanto recuperemos la situación sanitaria, seguramente vamos a organizar diversos actos para que el Congreso comience en fin, 2 cosas se necesitan. Creo que sería muy importante que el Poder Ejecutivo finalmente pudiera enviar su proyecto al Congreso. Está terminado, eso es lo que sabemos de buena fuente. Sería muy bueno que se incorporara inmediatamente al Congreso, así que las circunstancias sanitarias lo permitan. Y la otra cuestión, desde luego, es entonces si ya solicitar el tratamiento en comisiones. Esperemos que sean muy pocas las comisiones. Esto es una de las cuestiones que tenemos que solicitar, que sean mínimo el número de comisiones para el tratamiento de la ley. No estoy sabiendo de ningún caso en estos días de cuarentena, no estoy sabiendo de ningún caso en donde haya habido negligencia o no trato o alguna circunstancia pesarosa, dolorosa,
En fin, a propósito de ILE, no, en fin, no estoy sabiendo, no tengo ninguna noticia respecto de que en ninguna jurisdicción haya ocurrido alguna circunstancia tan dramática como que no se haya empleado el protocolo ILE. Pero bueno, refuerzo lo anterior. La situación de mínima actividad del Congreso es la que ha estado impidiendo el tratamiento de la ley. Esta es la cuestión. Y es importante, insisto, en que el Poder Ejecutivo envíe su proyecto. Es muy importante, es muy estratégico. No quiere decir que sea ese el proyecto que se va finalmente a tratar. Ese proyecto es definitivamente importante porque entra en diálogo directo con el que ha presentado la campaña. Y entonces hay un refuerzo fundamental. Si el Poder Ejecutivo, como lo está, como ha demostrado, tiene todo el empeño en que salga la ley, eso le da un refuerzo estratégico fundamental a todas nuestras convicciones, anhelos y manifestaciones. No es solamente mi opinión, hay una opinión muy grande de muchísimos grupos feministas acerca de la importancia que tiene que el Poder Ejecutivo envíe su proyecto, no porque vaya a ser hegemónico, digo, porque refuerza fundamentalmente lo que deseamos y necesitamos. Entonces, el proyecto del Poder Ejecutivo con certeza tiene un diálogo directo con la solicitud del diseño que hemos hecho en la campaña. Así que es muy, muy importante. Sí, debe esperarse que se dan estas instancias más, digamos, más instancias de confinamiento y demás. Necesitamos que haya un cierto clima de normalidad general. Última pausa aquí en el informativo, estamos de regreso en unos minutos. No se vaya, quédese allí en casa. Inicio de espacio publicitario. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al cajero? Sí, las entidades bancarias están cerradas, pero si necesitas dinero en efectivo, podés dirigirte al cajero más cercano a tu domicilio. De todas formas, intenta pagar la mayor cantidad de servicios por internet y cuando vuelvas del cajero, acordate de lavarte bien las manos. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al médico? Sí, solo si se trata de una situación de emergencia que no puede resolverse mediante una consulta vía telefónica o videollamada. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede andar en auto? No. Solo podés hacerlo en caso de que tengas una emergencia justificable. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Estamos ahora en el último bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. En su paso por Bariloche, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban, consideró como positivo el trabajo de las fuerzas policiales en el marco del aislamiento social en la provincia, sobre la eventual temporada de invierno y el dispositivo de seguridad de todos los años. Pérez Esteban indicó que se están evaluando las necesidades para el refuerzo policial, planteó que por la pandemia los planes operacionales serán menores. Bueno, eso es una tarea que, la fuimos aprendiendo con el tiempo. Yo creo que se trabajó bien. De hecho, los números hablan de la cantidad de personas que violaron la cuarentena y que se pudo
se pudo iniciar una causa al respecto. Me parece que también vemos los resultados. Hoy Bariloche, por suerte, y Bolsón no tiene casos, y Bariloche está haciendo una meseta en los casos. Creo que esta situación de salud nos pone a prueba como sociedad. No podemos nosotros como particulares decir que no salimos a la calle porque no queremos que nos agarre la policía, digamos. No salimos a la calle porque corresponde no salir, y esa es la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, y que tenemos que transmitir y que tenemos que dar cumplimiento. Creo que los números hablan por sí solos y la gente ha cumplido, la gente de Bariloche ha cumplido. Yo recién venía de la comunidad Buenuleo, y había gente en la ruta más arriba, y acá en la parte céntrica ustedes ven que la gente no circula, que los negocios cumplen con estar cerrado, y bueno, eso nos ayudamos un poco entre todos y ayudamos entre todos. La policía, el trabajo que hace es un trabajo de control de las decisiones del decreto de necesidad de urgencia del presidente, y después de todas las reglamentaciones por decreto interno que se ha sacado nuestra gobernadora, dar cumplimiento en los límites políticos que tiene nuestra provincia, y en el control de tránsito interno, y fundamentalmente cuando la autoridad sanitaria pone en aislamiento a determinadas personas, dar cumplimiento a que ese aislamiento se haga en el tiempo indicado. La incorporación de tecnología ha sido efectiva. ¿Se piensa en continuar incorporando este tipo de equipamientos, por ejemplo? Este tipo de equipamiento en particular no. Efectivo es algo más, es una herramienta más. En lugar de que nosotros veamos que la persona que quiere ingresar a nuestra provincia nos diga si tiene o no tiene síntomas, nosotros con esto algunos de los síntomas los podemos saber, y por supuesto que es una herramienta más. Se han incorporado el número necesario para que todas las camineras lo puedan tener, las camineras de límites, y también los hospitales públicos. La incorporación de tecnología siempre es buena, me parece que esto ya que se compró alcanza para esto en particular, pero como herramienta se ha detectado gente que superan los 37.5 de temperatura corporal, y eso es un índice y quizás la gente no lo pueda advertir o no lo manifiesta, y la tecnología hace que se reemplace esa voluntad o ese factor humano por un número cierto, duro y objetivo, y ahí se puedan tomar las medidas sanitarias necesarias. Le pregunto también en relación a la temporada turística. Habitualmente ya en esta época se está pensando en el refuerzo de efectivos para Bariloche. Teniendo en cuenta la situación atípica que vive y que no se sabe cómo va a continuar, en términos de la temporada turística, ¿se va a rever esta situación, esta posibilidad de que lleguen refuerzos? Mira, nosotros estamos trabajando conjuntamente con Salud, y veremos, el recurso humano es siempre el mismo, y veremos las posibilidades y las necesidades de tener que hacer el refuerzo. Entiendo que por cómo viene la cosa no vamos a tener una temporada como las normales y habituales en términos de visita de gente, independientemente de que mañana se haya una flexibilización, un levantamiento. Mañana, pasado, dentro de poco lo haya, que no lo sé, pero en tal caso creo que de todas formas hemos aprendido mucho con esto, y mucha gente se va a cuidar en salir de vacaciones, así que probablemente la necesidad sea menor. Y también cuáles son las obligaciones que vamos a tener nosotros con la fuerza policial, si vamos a tener que seguir dándole el control que se está haciendo hoy, como te decía, en los límites de la provincia o no, y dentro de las ciudades. Así que son cosas que no están resueltas, se va a resolver, es algo que se resuelve rápidamente, por lo cual todavía no tenemos necesidad de estar armando los planes operacionales, en razón de que todavía no tenemos certeza de todos estos datos. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, estuvo al frente de la simulada sesión, que contó con unos 50 diputados presentes y unos 150 conectados en forma remota a través de dispositivos informáticos. Desde la Cámara de Diputados de la Nación avanzan en la puesta a punto definitiva del sistema informática de trabajo que utilizarán para realizar las primeras sesiones virtuales de la historia, con los correspondientes mecanismos de seguridad y de control plasmados en el acuerdo político al que se arribó la semana pasada. Una etapa que vamos a tener que aprender a transitar con la humildad de saber que estamos aprendiendo. Hoy muchos de nosotros nos reíamos por la dificultad que uno u otro tuvo que vivir para llevar adelante el logueo, el uso del VPN, los comentarios que internamente en nuestros bloques y el pedido a la mesa de ayuda en el marco de este aprendizaje
que representa esta sesión de capacitación de la ley Micaela, pero que también es de alguna manera una prueba del sistema. Viene un tiempo en el que tenemos que aprender qué es firma digital, qué es token, qué es VPN, pero sobre todas las cosas viene un tiempo en el que les pido nos tengamos la paciencia, eliminemos las desconfianzas y trabajemos todos juntos en el aprendizaje de esta nueva herramienta que nos permite mostrarle a los argentinos que tenemos la madurez para, de manera presencial, cuando nos lo permite el contexto, y de manera remota, cuando el contexto no nos lo permite, seguir trabajando para brindarle soluciones a cada uno de los argentinos. Sabiendo lo que representa en este contexto de encierro, de aislamiento, situaciones como la violencia de género, en el marco de la convivencia a la que nos obliga el proceso de aislamiento, es muy importante que aprovechemos esta capacitación para nosotros mismos, pero también la aprovechemos para contarle a la sociedad todas las herramientas que el Estado tiene para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género, de violencia familiar, para romper ese sistema que muchas veces se desata en familias argentinas de violencia intrafamiliar. El Congreso se prepara para la primera sesión virtual de esa historia y todo el fin de semana tuvimos una prueba con diferentes empleados de la Cámara que hicieron uso del sistema. Llegamos a tener 280 en simultáneo y hoy mostramos con diferentes representantes de los bloques políticos cómo funciona, junto al presidente de la Cámara, Sergio Massa, y como podemos ver, las pantallas son lo que reflejan cómo se va a ver cada diputado desde su hogar o desde el lugar donde participe, y cómo también lo van a ver los presidentes de bloque y diferentes diputados que vengan presencialmente el día de la sesión. El sistema consta de dos primeros registros de acceso, uno con VPN, que es Virtual Private Network, que es una red privada entre el dispositivo del diputado y la Cámara de Diputados, como si fuera un intranet. Luego de eso, con usuario y contraseña, se accede a un sistema de foto que es contra el RENAPER, contra la base de datos del RENAPER, y ahí lo que se hace es tomarse 3 fotos, una neutral y luego con gestos para también que el sistema no pueda ser confundido con una foto estática, y luego que se ingresa, ahí ya el diputado estaría dando quórum, estaría dando presencia en el recinto de forma remota, y ahí puede acceder a la orden del día, al hemiciclo para ver quiénes son los presentes de cada bloque y quiénes están en este recinto. Bueno, y un módulo de votación que tiene negativo, abstención y afirmativo, y una vez realizado el voto nuevamente se saca una foto para constatar que es el diputado el que emite el voto, y luego de esa foto también va al RENAPER y se le envía al diputado un registro por PDF para que tenga también en su casilla de mail cómo fue que votó, para que no haya ningún tipo de confusión. El Hospital Posada suma equipamiento y tuvo 4 casos de coronavirus entre sus 5.200 trabajadores. El director de la institución, Alberto Maceira, consideró que ese hospital nacional se encuentra preparado para que una alta incidencia de casos del conurbano lo afecte lo menos posible. Maceira informó que se cuenta con 62 camas para personas con coronavirus, 100 con asistencia respiratoria para poder ventilar pacientes, y que se inauguró una nueva sala de terapia de 18 camas con 23 respiradores. En nuestro hospital tuvimos nuestro primer caso de coronavirus en el mes de marzo, el día 7 de marzo. Fue la paciente número 1, una paciente que al día de ayer fue dada de alta. Estuvo 2 meses en terapia intensiva, casi 40 días en asistencia respiratoria mecánica, y ayer tuvimos la oportunidad de haberla dado de alta a un centro de rehabilitación donde va a terminar su cuadro respiratorio. Esto nos pone muy contentos porque fue nuestra primera experiencia con una paciente. Nosotros hemos tenido ya 22 pacientes con COVID positivos en el hospital internados, solo un fallecido, y lo importante de todo esto es que solo 4 personas del sistema de salud han sido contagiadas, de 5.200 empleados que tiene el hospital, digamos. Para esto
Fue muy importante este tiempo de la cuarentena que nos permitió realmente al hospital hacer una formación en la utilización de los equipos de protección personal. Más de 2.000 personas pasaron por el hospital para capacitarse en la utilización de equipos de protección y se armó un comité de preparación para la pandemia en el cual están todos los jefes de departamento del hospital y se elaboran toda la dinámica de funcionamiento del hospital. Hemos dividido el hospital en dos, digamos, casi todos los servicios están trabajando con personal partido, con personal dividido, para que no se crucen y no se contagien en caso de que haya algún foco dentro del hospital. Se ha liberado la guardia, también se ha abierto en dos. Hay un sector de respiratorios febriles y un sector de guardia común, porque la consulta común sigue existiendo en los hospitales y hay que darle respuesta. Y lo que hemos conseguido a partir de esto es el control de absolutamente todo el personal que entra al hospital. Tenemos 2 cámaras térmicas en los 2 accesos, hemos restringido solamente a 2 accesos en el hospital y se controlan los 2 con cámaras térmicas y todos los pacientes que son febriles se redirigen a la guardia de febriles que está en la planta baja del hospital. Tenemos 64 camas dispuestas para coronavirus en el hospital y tenemos 100 camas preparadas con asistencia respiratoria mecánica en áreas críticas para poder ventilar pacientes en caso de que la pandemia llegue. Se inauguró una terapia intensiva en esta gestión de 18 camas y se equipó con 23 respiradores nuevos que nos fueron entregados por el Ministerio de Salud. Ayer se terminó de entregar el faltante que teníamos. En esta situación nosotros nos consideramos que estamos preparados para poder recibir la cantidad de pacientes de una alta incidencia en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y tenemos preparado todo el sistema, tanto en equipamiento como en formación y utilización del equipamiento, para que la pandemia afecte lo menos posible al personal de salud y podamos dar respuesta más rápida a la comunidad. Muchas gracias. Cada hospital, tanto público como del sector privado, cada provincia se está preparando para recibir su caso 1, muchos ya lo han recibido y para cada uno de los centros de salud, cada uno de esos pacientes es una experiencia y es una vivencia muy especial, la alegría del alta y por supuesto la tristeza cuando el pronóstico no es el que todo el equipo de salud busca y en ese sentido este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio nos ha generado este espacio para que el sistema de salud se prepare, para que el equipo de salud se prepare, para que se fortalezca la compra de insumos y equipamientos y para, como decimos, también en estos últimos días como sociedad también hayamos tenido el tiempo de saber y aprender cómo nos tenemos que manejar en el momento en el que tengamos que salir a realizar alguna nueva actividad que se habilite. Así que de esto se trata, de seguir trabajando en conjunto con medidas generales, con el trabajo de las jurisdicciones, con el trabajo del equipo de salud, con el rol de cada uno de los integrantes de la sociedad. Muchas gracias. Pasamos a las farmacias de turno para este viernes 8 de mayo. Recordemos que hoy salen a comprar los DNI terminados en número impar. Barberis en Onelli 377, 9 de julio 635, Ruta 40 en Monteverde y Buenos Aires, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este viernes 8 de mayo. Farmacia Barberis en Onelli 377, Farmacia 9 de julio en Avenida 9 de julio 635 y Farmacia Ruta 42, que está ubicada en Monteverde y Buenos Aires y está abierta hasta las 23 horas. Y para finalizar con esta edición informativa de Walkington TV, nos vamos a despedir con el primer capítulo del proyecto musical audiovisual Conexión Originaria, que en esta oportunidad está dedicado al rap mapuche. Conexión Originaria es un proyecto audiovisual independiente, colectivo y colaborativo que reúne a raperas y raperos de distintos pueblos originarios del Abya Yala. Se presenta en el formato de un rap documental de carácter multilingüístico, ya que a través de sus muchísimas participaciones musicales reunidas en 6 capítulos que irán publicándose sucesivamente.
se expresan las voces de jóvenes indígenas de nuestro continente que recurren al rap como herramienta para recuperar su lengua y su identidad, resignificar su cultura con elementos actuales, denunciar los históricos atropellos que han sufrido sus poblaciones y reivindicar la tierra y la naturaleza como elementos centrales para el buen vivir. El proyecto surge a partir del trabajo etnográfico de Emiliano Ríos, Bancur, quien en un lapso de 3 meses entre enero y abril del año 2019 estuvo recorriendo el área andina desde Wallmapu, territorio mapuche, hasta tierras emberas en la actual Colombia. Durante el viaje estuvo grabando y registrando visualmente a 23 proyectos, grupos o solistas de rap mapuche, embera, bari, nasi, quichua, quechua y aymara. De esta manera, este recorrido por los actuales países de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina dio formato a los 4 primeros capítulos del proyecto. Te invitamos a un viaje lleno de rap. Desde Wallmapu a Tenochtitlán. Con esta breve introducción comienza la presentación. Conexión Originaria es un registro fílmico documental, pero en un formato de video musical. No es una mera canción de efímera circulación. Es una producción audiovisual poco usual. Trae sonidos de la Yala profunda. Poesía que te inunda, rotunda, del grito inscrito en la tierra. Y desde ella te impregna de sabiduría ancestral. No hay buen vivir sin soporte vital. La extracción depredatoria de cada parte del todo nos sepulta en el lodo, viene en el fondo a todos. De la contemporánea y racista modernidad colonial. Rimando seguimos, contando la historia. Fijando lo dicho para que llegue a la memoria. Y el surgimiento de esta conexión es de particular significación. Un cientista social y un antropólogo se unieron, reuniendo lo que estás viendo. El segundo puso los beats para que Bandur iniciara el viaje. Yendo de paraje en paraje, con un estudio móvil en su equipaje. En una excursión que integra desde Wallmapu a tierras embera, cordón andino testigo de lo que a continuación acontece. Toda la tierra de sangre vital se puso a rapear, palpitando discursos al unísono que al tirano hacen temblar. El viaje real tuvo su fin, aunque ahora es todo un inicio, el de la unión de los pueblos que fluyen al mismo ritmo. Pero el periplo prosigue gestando nueva hermandad. Mientras los ecos del bombo y caja se empiezan a replicar. Cuando la conexión se continúa a través de la interacción virtual. Y con mente negra en los controles desde el centro continental. Y así empieza esta historia, que se enuncia desde las entrañas de la tierra misma. Y en la que desde múltiples puntos se apunta a una misma consigna. Somos los brotes de la tierra. Hijos del maíz, peleando contra el capitalismo extractivista. La colonización viste hoy el ropaje de represas forestales, petroleras, monocultivo y megaminería. Mari, pula mien, hinchetaban dur, trago este rap con Nehuen. Con el chalín me presento en la lengua de la tierra, la misma que como otra, al ritmo del beat pelea, ey. Mente negra están las bases desde el centro de Avia Yala. Palabras disparan, rimas originarias, sonidos ancestrales, milenarios, pero actuales como bombo y caja resuenan, voz consciente que llega. Aquí vengo viajando, conociendo, conectando, de igual a igual comparte. En colectivo creamos esta canción que recorre tierra de sangre vital, derribando fronteras, multilingüe intercultural.
más, Nasa, Quichua, Aymara, póngale play hasta el final. Pincheta, Matile, Piñeta, please, siente el beat, please. Recorriendo, haciendo del Kim un chapquintun. Comunicación, Kume, Dungun, Mapu, Dungun, Winca, Dungun, sea cual sea el Dungun retumba. La cena, Chilca, Chufe, de la moña en escuela, de mi lacu y de mi abuela. Fenche Mañun, chau, Fenche Mañun, que canta mi piu que se traluce todo el ser. Cantufe, Mapuche, Guarria, Mapu, Meuche. Aquí está mi gente, Nehuen Tuleimi. Peñina, Pulcafé, rescatando el Kimun en este viaje, los pasajes. La guarría y el elfun, el escenario es el paisaje. Somos el mestizaje, sin traje, el brebaje. Hueche que che despierte, tú lentamente. Somos el Nehuen rebelde, la Mapu, el agua y el sol ardiente. Mari Mari Compuche, Incheta Yasnewen, el Uñi Kenyan Pusmel, Kutal Kuyen Unakinyak Nemeu, Chekan Hamutu, Abuma Buma Wisameu, Witren Willahi Chikital, Dayenko, Matuku Paliko, Uwalulas Kemeu, Reyutu Alchal Wahegun, Chico, Chugusuwe, Kapurai, Kafeng Tui, Hintemeu, Hakutu Inyi Kubumeu, Pichikianu Fin Tipure, Tukul Patuine, Unipetu, Mongale, Nichokon, Yukepurema Wisameu, es por defender la Mapu que nos hemos levantado. Fuera los pacos del Gualmapu Feula, si cae 1-10 se levantarán. Con mi pueblo nació Mapuche, jamás podrán. Vamos pa' adelante, nunca pa' atrás, nunca pa' atrás. Ahí llegó un tamun, aku kompan tu fácil es full cantu meo, come a tu, ni hay fashion tu, tañi peñita, ni la mienta, ni wenui, ayuculen tamun, prefiel meu, mientras escribo, mi leufu y su Nehuen fluyen como mi molfun, el curru me trae kume dungu. Cada día que pasa cango al Mapu también me crece. Gaya Inta y Mapu Calafquen por los ríos libres, sin represas por los ríos libres, como siempre debieron estar, lejos de la mente arpía y criminal. La gente comenta que el clima está muy extraño, y como no, si el planeta le están haciendo daño, y será peor cada año si tú no te atreves a despertar. Mari Mari Compuche, somos anti-Valle Clan. Desde el Eftaro Guardia con mensaje para plasmar. Sobre un ritmo una rima, rap rebelde la tarima. Resistiendo en la trinchera con la tinta combativa. Directo de la Guardia organizándonos entre todos, siendo parte de hip hop, pero como lo hacen pocos. Desde la autogestión, apoyando a nuestra gente. Fuerza a los luchadores por todo el continente. ¿Y qué esperan si somos gente de la tierra? Seguiremos resistiendo contra este sucio sistema. Con un lápiz y un papel emprendo mi vuelo, teniendo claro que la rebelión lo hacen los pueblos. Fuera las forestales y los latifundistas, fuera el comando jungla y el estado fascista. Nehuen para el Huaychape que cumple una sentencia, Nehuen para los Love que siguen en resistencia. Con el Nehuen de la tierra vamos ya a luchar, recuperar nuestro Kimun ancestral. Mari Mari Monkuta y Muninchetis leñan tu malén. Desde Piuque de la Genranco me desperté, reviví a mis ancestras, vi. Ellas me dijeron por qué estoy yo aquí, bra. Desde el sur del mundo, territorio Mapuche, Huilliche, dentro de una isla formo Mickey Moon. Tañico y Fisungu, Tañico y Fique, Wun, Tañico y Fique, Rakiswan. Incaya, Inta y Mapu, Abyayala. Unificada, conectada, resguardada, protegida, engrandecida por lucha. Somos mujeres indígenas que alzamos la voz en guerra y rebeldía por la resistencia de mi pueblo y por todo Litro Filmongen, que la tierra existe, que viva el Gualmapu.